¿Cuáles fueron los 7 reyes de Roma? Quizás sepas que Roma pasó por una república, compuesta por un senado que tomaba las decisiones de la nación, para llegar a un imperio, con emperadores tan famosos como Augusto, Calígula o Nerón. Pero, ¿qué había antes de la república? En los primeros años del pueblo romano, la forma del Estado era la monarquía. 7 fueron los reyes que ostentaron el máximo poder de Roma. Si te quedas, descubriremos cuáles son estos 7 hombres que sentaron las bases del que sería el más grande imperio del mundo. El primer rey, seguro que os suena, se trata de Rómulo. Como sabéis, Rómulo y Remo fueron 2 hermanos gemelos abandonados al nacer en el río Tíber. Pudieron sobrevivir gracias a que una loba les acogió y les amamantó, la loba Capitolina. En el año 753 a.C., ambos comenzaron a construir una ciudad junto al monte Palatino, pero se enfrentaron y Rómulo acabó matando a Remo. Tras la fundación de la urbe, Rómulo invitó a criminales, esclavos huidos y exiliados para darles asilo en la nueva ciudad, llegando así a poblar 5 de las 7 colinas de Roma. Para conseguir esposas a sus ciudadanos, Rómulo engañó a los sabinos, un pueblo vecino, invitándoles a un gran festival, donde raptó a sus mujeres. Después de una cruenta guerra con los sabinos, Rómulo unió a ambos pueblos bajo el gobierno de una diarquía, junto con el líder sabino Tito Tacio, que fue asesinado al poco tiempo. Rómulo dividió a la población de Roma entre hombres fuertes y aquellos no aptos para combatir. Los primeros constituyeron las iniciales legiones romanas, mientras que el resto se convirtieron en los plebeyos de Roma. De todos ellos, Rómulo seleccionó a 100 de los hombres de más alto linaje como senadores. Estos hombres fueron llamados patres, y sus descendientes serían los patricios, la nobleza romana. Después de 36 años de reinado, Rómulo había librado numerosas guerras, extendiendo la influencia de Roma por todo el Lacio. Murió en el año 715 a.C. Tras la muerte de Rómulo, el reinado de la ciudad recayó sobre el segundo rey de Roma, el sabino Numa Pompilio. Recordado por su sabiduría, su reinado estuvo marcado por la paz y la prosperidad. Organizó el territorio circundante de Roma en distritos para una mejor administración y repartió las tierras conquistadas por Rómulo entre los ciudadanos. Numa fue recordado como el más religioso de todos los reyes. La tradición cuenta que durante el gobierno de Numa, un escudo de Júpiter cayó desde el cielo, con el destino de Roma escrito en él. El rey ordenó hacer 11 copias del mismo, que fueron reverenciadas como sagradas por los romanos. Como hombre bondadoso y amante de la paz, Numa sembró ideas de piedad y de justicia en la mentalidad romana. Durante su reinado, las puertas del templo de Jano estuvieron siempre cerradas, como muestra de que no había emprendido ninguna guerra a lo largo de su mandato. Tras 43 años, la muerte de Numa ocurrió de forma pacífica y natural. Tras su muerte, le sucedió el tercer rey de Roma, Tulio Hostilio. Tulio fue muy parecido a Rómulo en cuanto a su carácter guerrero y completamente opuesto a Numa debido a su falta de atención hacia los dioses. Tulio fomentó varias guerras contra todos los pueblos que rodeaban Roma, dotándola de nuevos territorios y mayor poder. Fue durante el reinado de Tulio cuando Alba Longa fue completamente destruida, siendo toda su población esclavizada y enviada a Roma. De esta forma, Roma se impuso como el poder hegemónico del Lacio. A pesar de su naturaleza beligerante, Tulio Hostilio seleccionó un tercer grupo de individuos que llegaron a pertenecer a la clase patricial de Roma, elegidos de entre todos aquellos que habían llegado buscando asilo y una nueva vida. También erigió un nuevo edificio para albergar al Senado, la Curia, que existió durante 5 siglos tras la muerte del rey. Tulio sostuvo tantas guerras que descuidó la atención a las divinidades, por lo cual, según sostiene la leyenda, una plaga se abatió sobre Roma, hallándose el propio rey entre los afectados. Cuando Tulio solicitó la ayuda de Júpiter, el dios respondió con un rayo que redujo a cenizas tanto al monarca como a su residencia. Tras la misteriosa muerte de Tulio, los romanos eligieron al cuarto rey de Roma, el sabino Anco Marcio, un hombre pacífico y religioso. Era nieto de Numa Pompilio y, como su abuelo, apenas extendió los límites de Roma, luchó tan solo en defensa de los territorios romanos cuando fue preciso. Durante su reinado, se fortificó el Janículo, en la ribera occidental del Tíber, para así brindar mayor protección a la ciudad. Se construyó también el primer puente sobre el río Tíber. El tamaño de la ciudad se incrementó gracias a la diplomacia ejercida por Anco, la cual permitió la unión pacífica de varias aldeas menores en alianza con Roma. Gracias a este método, consiguió el control de las poblaciones latinas, consolidando así la clase plebeya de Roma. Tras 24 años de reinado, murió de forma natural, como su abuelo antes que él.
sería recordado como uno de los grandes reyes de Roma. Y así pasamos al quinto rey de Roma, Tarquinio Prisco, el primero de origen etrusco. Tras emigrar a Roma en su juventud, obtuvo el favor de Anco Marcio, quien lo adoptó como su hijo. Al ascender al trono, libró varias guerras victoriosas contra sabinos y etruscos, dobló el tamaño de Roma y obtuvo grandes tesoros para la ciudad. Una de sus primeras reformas fue añadir 100 nuevos miembros al Senado procedentes de las tribus etruscas conquistadas, por lo que el número de senadores ascendió a un total de 300. También amplió el ejército, duplicó el número de efectivos hasta 6.000 infantes y 600 jinetes. Utilizó el gran botín obtenido en sus campañas militares para construir grandes monumentos en Roma. Entre estas obras destaca el gran sistema de alcantarillado de la ciudad, la Cloaca Máxima. En el lugar de las antiguas marismas, Prisco inició la construcción del Foro Romano y constituyó los primeros Juegos Romanos. Introdujo los símbolos militares y los cargos civiles, pero, sin duda, el más célebre de sus proyectos fue la construcción del Circo Máximo, un gran estadio que albergaba carreras de caballos. El monarca fue asesinado tras 38 años de reinado, por los hijos de su predecesor, Anco Marcio. Tras la muerte de Prisco, su yerno Servio Tulio le sucedió en el trono. Fue el sexto rey de Roma. Como su suegro anteriormente, Servio libró varias guerras victoriosas contra los etruscos. Utilizó el botín obtenido en sus campañas para erigir las primeras murallas que cercarían las 7 colinas romanas. Desarrolló una nueva constitución para los romanos, con mayor atención a las clases ciudadanas. Instituyó el primer censo de la historia y mandó edificar el templo de Diana, en la colina del Aventino. Las reformas de Servio supusieron un gran cambio en la vida romana. Se estableció el derecho a voto en base a la riqueza económica, por lo cual gran parte del poder político quedó reservado a las élites romanas. Sin embargo, con el tiempo Servio favoreció gradualmente a las clases más desfavorecidas, para obtener de esta forma un mayor apoyo de entre los plebeyos. El largo reinado de 44 años de Servio Tulio finalizó con su asesinato, en una conspiración urdida por su propia hija Tulia y su marido Tarquino, su sucesor en el trono. El séptimo y último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio. Hijo de Prisco y yerno de Servio, Tarquinio usó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma. Tarquinio abolió y destruyó todos los santuarios y altares sabinos de la roca Tarpeya, enfureciendo de esta forma al pueblo romano. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la violación de Lucrecia, una patricia romana, por parte de su propio hijo Sexto. Un pariente de Lucrecia y sobrino del rey, Lucio Junio Bruto, convocó al Senado y este decidió la expulsión de Tarquinio en el año 510 a.C. Tarquinio huyó entonces a la ciudad de Túsculo y posteriormente a Cumas, donde moriría en el año 495 a.C. Tras la expulsión de Tarquinio, el Senado decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república en el año 509 a.C. Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino se convirtieron en los primeros cónsules del nuevo gobierno republicano, y así es como Roma evolucionó desde una monarquía hasta una república. Estos 7 reyes pusieron los cimientos del que sería el mayor imperio del mundo.